El 2 de mayo se conmemoró el Día Internacional de Concientización sobre el Asma y por eso tenemos a nuestra visita en la jornada de hoy, la doctora Ana María Stock. ¿Qué tal? Bienvenida, un gusto. ¿Cómo están? Muchas gracias. Neumonóloga ella y siempre con una activa participación difundiendo y concientizando en los medios y en la sociedad sobre el asma. ¿Qué es el asma? ¿Por qué nos asusta cuando a los chiquitos, sobre todo, les diagnostican el asma siendo pequeños y las mamás se preocupan? ¿Qué es lo que produce el asma? Bueno, el asma, para que la gente entienda, el asma es una inflamación de los bronquios. ¿Qué significa esto? En las vías respiratorias está constituida por dos elementos. El sistema de conducción, que es como un árbol, que va el aire desde la nariz o la boca hasta los pulmones, y es como un arbolito que se va ramificando, y el pulmón, que es donde llegan las vías aéreas. Ese sistema de conducción por donde va el aire, que son los bronquios, en el paciente que tiene asma están inflamados. ¿Qué significa? Que están engrosados, que están con moco, que están con secreciones y al tener ciertos estímulos o ciertos desencadenantes, por ejemplo, un día como hoy, cambios de clima o la actividad física, un día muy húmedo, o si no algunas virosis o algunas infecciones como pasan los chicos, si ese bronquio está inflamado o está engrosado, hace que se cierren. Y eso que se cierra se llama broncoespasmo. Y el broncoespasmo, ¿qué le da a la persona? Le da o la falta de aire, o cuando respira tiene como un silbido en el pecho, o tiene sensación de opresión o dolor en el pecho, o las madres dicen, por ejemplo, que tienen una tos de perro, una tos perruna, esa tos crónica, ¿sí? Sobre todo a la noche o a la madrugada, que es cuando más se manifiestan los síntomas de asma. ¿Cómo se distingue si, por ejemplo, no es un proceso de bronquiolitis o de resfríos y se trata del asma? Muy bien la pregunta, porque las bronquiolitis... Como toda mamá tengo que saber eso. Todo. Claro. Eso hay que saber. Nosotros antes del año de vida le llamamos bronquiolitis cuando hay algún virus, por ejemplo, virus sincitial respiratorio, que pronto va a salir una vacuna para esto, rinovirus, ciertos virus que se manifiestan en la infancia que dan espasmo bronquial, pero no necesariamente porque un niño tenga un episodio de broncoespasmo, al que le llamamos bronquiolitis antes del año de vida, significa que va a ser asmático. Cuando sospechamos que un niño puede llegar a ser asmático, cuando en el primer año de vida ya tuvo 2 bronquiolitis, cuando su mamá o su papá es asmático, cuando son padres fumadores o los abuelos fumadores, eso da más alta chance de que ese niño pueda tener asma. El asma es una enfermedad genética, es hereditaria, pero puede ser, por ejemplo, se vio en estudios que la abuela materna, cuando fumó, produjo ciertos cambios que se llaman epigenéticos en la expresión de genes que transmitidos a la madre, aunque la madre no fume, y la madre le transmite al hijo, ese hijo va a tener 3 veces más chance de tener asma por tener la abuela fumadora. Así que ustedes ven cómo influye no solamente la genética, sino también los factores ambientales y contaminantes. ¿Por qué hay gente que dice que el asma también tiene un tinte psicológico? Como que si la persona está pasando un mal momento le agarra el ataque de asma. Porque ese es otro de los desencadenantes. Junto con los cambios climáticos, el frío, la actividad física, hay factores emocionales, por ejemplo la risa o el llanto, factores... El estrés, la depresión, o sea, ciertas enfermedades mentales que están muy relacionadas a la inflamación del asma. La inflamación del asma no solamente se relaciona con la vía aérea, sino que a veces da una inflamación sistémica, se llama, en todo el organismo y se relaciona a otras enfermedades, por ejemplo, obesidad, por ejemplo, problemas cardiovasculares, sobre todo en el asma del adulto, por ejemplo, depresión, por ejemplo, rinosinusitis. Entonces, es una inflamación que a veces excede los bronquios, no en todos los pacientes asmáticos, pero sí en los asmáticos adultos. Eso me lleva al pie para contarte que el asma, que uno piensa siempre en la infancia, como vos dijiste, en la infancia uno está preocupado si es asma o no, el asma puede aparecer a cualquier edad. ¿Pero es crónica? ¿Una vez que le diagnostican asma la lleva toda su vida? Sí, es una enfermedad crónica, desgraciadamente. Es como tener hipertensión, como tener diabetes, como tener miopía, como yo, que hay que usar los anteojos todos los días. En el asma pasa lo mismo. Esa inflamación se trata con antiinflamatorios.
Los antiinflamatorios son los corticoides, pero los neumonólogos, los alergistas que tratamos pacientes con asma, usamos en forma inhalada la medicación. Porque cuando el famoso PAF, que ahora hay otros dispositivos que son sistemas de polvo, no necesariamente PAF, en donde tenemos dos tipos de medicamentos. El medicamento de mantenimiento, que es el antiinflamatorio, el que desinflama los bronquios. Eso es un corticoide inhalado. Pero ese corticoide que usamos inhalado no pasa a la sangre. Entonces no da el efecto sistémico que da tomar por boca o inyectarse corticoide. Claro. Entonces, y hay otro medicamento que es el famoso PAF, que es el broncodilatador, que es de acción el salbutamol. El salbutamol. Soy especialista en salbutamol. Te doy una clase si quieres. Eso vamos a tener que charlarlo, porque el salbutamol lo que hace es te abre el bronquio 4 o 6 horas. Después se te vuelve a cerrar. ¿Por qué? Porque el bronquio sigue inflamado. Entonces el tratamiento en el asma es el antiinflamatorio, no el broncodilatador. Claro. Cuando un paciente, como vos que sos experto, usa mucho salbutamol o mucho broncodilatador y no usa el antiinflamatorio, a nosotros nos indica que ese paciente tiene un mal control del asma, está mal de su enfermedad. Entonces, ¿eso qué significa? Que el paciente puede hacer ataques o crisis de asma con más frecuencia y va a necesitar más corticoides por vía oral o inyectable. Si vos usás en el último año 3 veces corticoides sistémicos, es decir, vía oral o inyectable, ya tenés riesgo de tener problemas o eventos adversos por los corticoides sistémicos. Le quiero preguntar ahí, hablando un poco de esto, hablaba recién de la gente adulta que sufre de asma también. ¿Le pasa que hay personas que también son fumadoras y tienen asma y los trata igual? ¿Qué les dice para que dejen el cigarrillo que tanto mal le hace a una persona que tiene asma? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Porque es verdad, se vio en estudios que la población asmática, uno diría, bueno, no fuma, el que le falta el aire no fuma, y no es así. La población que tiene asma fuma tanto como la población que no tiene asma. Entonces, ese se calcula, se estima que el porcentaje de población asmática puede ser un 20% que fuma. Es alto. Es muy alto. Considerando que en la Argentina calculamos que hay 4 millones de personas con asma. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por supuesto que se lo estimula para que deje de fumar, pero muchas personas el tabaco es una adicción. Sí. Entonces, se los envía a médicos que son especialistas en cesación de tabaquismo para que los ayude a dejar de fumar. Porque un paciente con asma que fuma o que tiene antecedentes de padres fumadores tiene alta chance de terminar con otra enfermedad aparte sumada al asma que se llama EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí. No sé si ustedes se acuerdan de Sandro. Sandro. Bueno, sí. Es el caso icónico que tenía la valijita con el oxígeno. O sea, un paciente asmático fumador tiene alta chance de terminar con EPOC en el futuro. Por eso se lo insta al paciente a que deje de fumar y si no puede solo, que consulte, porque hay muchos médicos que se encargan de ayudarte a dejar de fumar. Ahora, ¿el diagnóstico para detectar el asma es la clínica o hay otros exámenes más? Qué buena pregunta, ¿no? Porque uno cree que el diagnóstico de asma hay que hacer muchos estudios complementarios para hacer el diagnóstico. Es la única patología en la medicina que el diagnóstico es clínico, exclusivamente clínico. Hay estudios que nos ayudan a determinar la severidad del asma, cuán severo tenés el asma. Por ejemplo, un estudio que es para soplar que se llama espirometría. Pero eso nos determina si está severo o no. Un paciente con asma que tiene su función pulmonar, que es lo que medimos con la espirometría, baja en forma permanente, es un paciente más grave. Ese paciente tenemos más cuidado porque es un paciente más grave. Pero nos sirve para eso nada más. Porque si vos tenés un asma leve o moderada y no estás en periodo de crisis en este momento, tenés una espirometría normal, tenés una radiografía normal. No hay estudios que diagnostiquen el asma. El asma se hace con la clínica. O sea, la clave es no dejarse estar. Una vez que te diagnostican asma, hay que ser constante con los controles. Con los controles, los tratamientos antiinflamatorios de los que acabo de hablar y no sobreusar. Si uno está usando mucho broncodilatador, como el salbutamol, o poniéndose mucho corticoide sistémico, consultar inmediatamente porque significa que está mal controlado. Claro, bueno. Perfecto. Ustedes tienen, por último, una asociación a nivel sí, norte. Una ONG. Ajá.
Tenemos una ONG, formamos una ONG con las 6 provincias del NOA, con profesionales de salud, que se llama GANOA, Grupo Asma NOA, en donde diseñamos estrategias para la educación, investigación e intervención en asma. ¿Por qué? El asma es una de las pocas, a pesar de ser la más prevalente, las pocas patologías que no tienen programas de salud, que lo tenemos hace poco en Tucumán, no tiene leyes de protección al paciente porque la mitad de esos pacientes no pueden acceder a la medicación. Son medicamentos costosos. Sí. Entonces, estamos bregando junto con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la Asociación Argentina de Alergia, GANOA, la Asociación Argentina de Pacientes con Asma. Ya hicimos una presentación en el Senado junto con un grupo de senadores y estamos esperando que sea tratada por la Comisión de Salud del Senado de la Nación la Ley Nacional de Asma, que va a permitir el acceso a la medicación. Bueno, ahora que se eligen autoridades, hay a exigirles a nuestros representantes tucumanos, por lo menos, que allá en las cámaras de diputados y senadores una motoricen. Ley muy importante. Hay leyes para otras patologías menos prevalentes, como diabetes, y no leyes para una patología tan prevalente como la. Y que puede dar tantas complicaciones, ¿no? Sí, y seguramente mucha gente se habrá sentido identificada del otro lado de la pantalla con este tema que seguramente atraviesa muchas familias, porque somos muchos los que sufrimos algunos problemas respiratorios. Así es. Muchísimas gracias, Ana María, un gusto recibirla. Por favor, muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa y el último bloque de Ventana a la Ciencia.